¿Qué, qué tal? Sábado 24 de agosto. Eh, Me pareció importante hacer un breve comentario porque eh, hay una competencia dentro del periodismo argentino por desinformar. Y no, por esas cosas del destino, eh, tengo la sensación de que como hasta ahora nunca les he mentido, espero no hacerlo, y cuando me he equivocado en una información he pedido perdón, he pedido disculpas, me pareció oportuno hacer reflexiones muy cortas. Primero, nos hemos enterado que días previos a la votación del DNU en el Congreso, gente ligada a la administración aparentemente, estuvo recorriendo los tribunales para ver las causas donde está involucrado Mauricio Macri. Llámese Correo, llámese Ara San Juan y alguna otra cosa más. Poco elegante, porque en los tres juzgados le dijeron ustedes no tienen legitimidad activa para preguntar sobre ese expediente, sigan su rumbo. Lo que sí se enteraron es que ninguno de los expedientes se ha movido. Parece ser que en las últimas horas el expediente de Lara San Juan por espionaje se está moviendo. Como lo cortés no quita lo valiente, a pesar de que el viernes hice una editorial muy crítica sobre Mauricio Macri, tengo que ser honesto intelectualmente y contarle algunas cosas que a lo mejor ustedes no saben. La seguridad del presidente de la Nación es un resorte de la Casa Militar. Yo puedo hablar de lo que sé, del gobierno de Raúl Alfonsín y del gobierno de Fernando de la Rúa. En el gobierno de Fernando de la Rúa, más o menos, si quieren más precisiones, háganle un tuit a Juan Pablo Bailac, que fue su vocero, un caballerazo, nada que ver con Adorni. Pero lo de Alfonsín puedo dar fe. Raúl era un tipo que era muy difícil para la casa militar. En una época donde el riesgo de vida de Alfonsín, de una escala de 1 a 10, estaba en 9,5. Porque estaba juzgando a los militares, porque estaba juzgando a los terroristas, porque los militares todavía tenían fierros en la mano, porque los terroristas también tenían fierros en la mano. Recuerdo Semana Santa, Montecasero, La Tablada, es decir, de las dos bandas estaban armados y tenían la suficiente voluntad de romperle los coquitos a la sociedad. Entonces, ¿qué hacía la Casa Militar? Lo que hizo toda su vida. Le pedía a la Secretaría General de la Presidencia el listado de las actividades del señor presidente. Si el presidente se iba al interior, la Casa Militar, la Policía Federal, los servicios de información mandaban equipos que se llamaban comandos de avanzada. ¿Qué hacían estos comandos de avanzada? Tomaban contacto con la policía local, por ejemplo, Raúl iba a hacer un acto el sábado en Suipacha. El jueves llegaba la federal a Suipacha, hablaba con la policía de la provincia de Buenos Aires, de Suipacha, le preguntaba cómo están las cosas, cómo anda, cómo es el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y disponía la custodia del señor presidente en función del lugar donde él iba a hacer su discurso, su acto, su inauguración, las cosas que hacen los presidentes. Cuando digo que Alfonsín era difícil, porque Alfonsín rompía el protocolo. Entonces de pronto le decía al chofer, pará, porque veía una cara conocida, se bajaba a saludar. Nunca dejó de ser un tipo campechano.
Si no, pregúntenle a Daniel Darrigo, que era su jefe de custodia. Lo volvió loco. Pero es habitual que la Casa Militar le pregunte a la Secretaría General de la Presidencia las actividades. Con respecto a Lara San Juan, por motivos que no vienen al caso, conozco el expediente. Conozco cómo fueron las cosas. Cuando Macri decidió hablar con las familias, luego de que hablara el ministro de Defensa, un radical, Aguad, por eso conozco el expediente, no porque Aguad me lo haya comentado, sino porque soy abogado, los abogados que tuvieron el tema son amigos y me comentaron, jurídicamente, no me dieron precisiones, no se dan precisiones, pero se puede hacer un comentario de carácter jurídico. Fue la gente de inteligencia de la Presidencia de la Nación para ver cómo era el clima. Iba a entrevistarse con un grupo de familiares que estaban muy doloridos, había un militante que era abogado, que era kirchnerista, que había estado preso, que no tenía relación con el marino muerto, que era su hijo. Todos la base de submarinos de Mar del Plata sabían que este pobre marino, submarinista muerto en el Ara San Juan, no tenía ninguna relación con su padre, pero su padre vio la posibilidad de hacer política, hacer unos mangos. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Entonces inició un proceso que el kirchnerismo continuó. Todos suponíamos que, como no resistía el análisis, porque Macri no ordenó espiar a nadie, la Casa Militar ordenó crear alrededor de la figura del presidente en las horas que estuviera en Mar del Plata la mayor seguridad posible. Y eso significa ver la gente con que se iba a entrevistar. Yo lo conocí a Alfonsín en la década del 70 y yo entraba a la casa de gobierno y me palpaban de armas y me pedían documentos y todo el mundo sabía quién era yo. Y eso a mí no me ofendía, la seguridad del presidente está por encima de las ofensas personales. Esa es la causa que abrieron en un juzgado kirchnerista y que nunca imaginé que un liberal que dice ser subsidiario de las ideas de Adam Smith iba a utilizar para presionar al señor expresidente. Esto no modifica el hecho de que Mauricio Macri no estaba de acuerdo con la decisión de sus senadores y que le salió del alma decir yo acompaño el veto del señor presidente. El señor presidente lo que hizo fue salir a insultarlo, a maltratarlo, a destratarlo. Él, Patricia Bullrich. Yo hice campaña por Patricia, por lo tanto tengo autoridad moral para decir lo que estoy diciendo, aparte la conozco hace más de 40 años. Para entender ideológicamente a Patricia necesitas un manual, que se actualiza todos los años. Yo desde los 17 años estoy en el mismo partido. En el mismo tiempo que Patricia pasó por 10 agrupaciones políticas absolutamente contradictorias entre ellas. Está bien, en la variedad está la diversión. Pero bueno, macanudo, salieron a matarlo. Los senadores, tal como supuse al final del video del día viernes, iban a hacer un cálculo electoral, no un cálculo filosófico. El primero que salió a decir yo voto lo mismo fue Luis Juez. Luis Juez dijo yo no voy a cambiar mi voto, no puedo cambiar mi voto. Entre otras cosas porque los senadores que cambien su voto, los diputados que cambien su voto, pueden ser susceptibles a juicio político.
Porque el razonamiento es, si yo voté a favor de esta ley y esta ley no se modificó, no se cambió una coma, ¿por qué no voy a insistir en su promulgación? Entonces, en este país de sospechas, yo tengo todo el derecho del mundo de sospechar que el cambio de su voto se debe a una contraprestación. ¿Por qué no? Como si nunca hubiera ocurrido. Recuerdo que Menem logró la privatización de YPF con un asesor sentado en una banca. Soy testigo de eso. Fui a tribunales a atestiguarlo. Ni bola. Muy bien. Quería hacer brevemente estos comentarios. La reacción de Milei es una reacción intempestiva de un grupo político que está en implosión. Está implosionando. Que el periodismo trate de disimularlo no significa que no implosione. Cuando dos radicales se sientan a debatir, el periodismo habla de división. Los radicales debatimos desde 1890, desde el Jardín Florida, que venimos debatiendo. Debatimos si hacíamos el acto en el Jardín Florida o hacíamos el acto en lo que hoy es Plaza Lavalle. Porque ahí estuvo el parque, ahí fue la revolución del parque. Es decir, los radicales toda la vida hemos discutido, intercambiado. Venimos de la universidad, creamos la reforma en 1918. ¿Qué es la vida universitaria si no es el debate? Lo que pasa es que nuestro periodismo, que es pautero y básicamente fascista y peronista, está acostumbrado al discurso único. Los sacás del discurso único y se vuelven locos. Cuando yo lo que postulo es que todos debemos debatir. Lo que yo digo está sujeto a debate. A mí me encanta cuando en el chat me corrigen. O me dicen, mira, en esta no estoy de acuerdo con vos. ¡Fantástico! Porque crecemos, crezco yo, crecen ustedes, crecemos todos. ¿Ustedes saben la cantidad de contribuciones que ustedes hicieron a mis conocimientos? Como espero que algunas cosas que a mí se me deslizaron haya servido para que ustedes sepan algo más. Pero estas 48 horas a mí me dieron una profunda tristeza de la sociedad expresada en las redes. Los jubilados las personas que están jubiladas con una moratoria, están jubiladas dentro de una ley. Generalmente, ¿quiénes se sumaron a esa ley? Personas que habían trabajado en el servicio doméstico, personas que habían trabajado en negro, miles. 60% de los argentinos han trabajado en negro. El primer empleador que contrata en negro es el Estado, cuando te contrata por un recibo de locación de obra o locación de servicio. Y vos tenés que depositar en el monotributo un manguito que no te sirve de nada a la hora de jubilarte. Te lo dice un señor con 42 años de aporte y que no tenga una mala jubilación. Muy bien. La gente que se jubiló con moratoria le descuentan casi el 20 y pico de %. ¿Por qué se jubilan por moratoria? Básicamente para tener una obra social. La señora que nos crió a mis hermanos y a mí, Rosa Dorado, fallecida ella y sepultada en su tierra natal, que es Frías, provincia de Santiago del Estero. Murió con 50 años de aporte, porque mi padre lo primero que hizo cuando la contrató siendo una niña de 18 años, ¿no es cierto?, fue empezar a pagarle una jubilación.
y le pagaba la jubilación y la retención, es decir, a ella no le retenía el dinero, papá pagaba la jubilación completa. Porque esa señora tenía en sus manos sus 4 hijos. Miles de mujeres que trabajaron en casas de familia de gente de clase media, media alta, que hoy protestan por Twitter. Yo les preguntaría, ¿ustedes le han hecho el aporte de ley al servicio doméstico si lo han tenido? Bueno, el 85-86% de la gente que se sumó a la moratoria es ese tipo de gente. Después hay un montón, señoras bien, que se jubilaron porque les importaba un bledo lo que iban a cobrar, pero PAMI tenía un buen servicio sanitario. Pero estaba en la ley. Nadie se preocupó en derogar esa ley. ¿Saben por qué no se puede derogar esa ley? Porque la Argentina firmó convenios internacionales de protección al niño y a los viejitos, a los hombres y mujeres como yo de la tercera edad. Tenemos obligaciones constitucionales con los mayores. Por eso yo no me hago mayores problemas, porque yo voy a argumentar frente al juez razones de orden constitucional. Pues aparte hay 2 fallos de la Corte que dicen se tiene que respetar la pirámide, es decir, el que más aportó más gana, como primera medida, y como segunda medida le tenemos que ganar a la inflación, no podemos ni empatar ni perder. Y hasta ahora hemos perdido proporcionalmente desde el año 19 a la fecha 36% los jubilados del año 19, los anteriores ni les cuento. Muy bien. Reacción miserable la de mucha gente. ¿De dónde van a sacar la plata? Les explico, de las que se quedaron ellos. No está, es decir, la ley no está diciendo vamos a darles un aumento, vamos a darle lo que le sacaron en enero. Ese 8% que le sacaron en enero, vamos a devolvérselo. La Libertad Avanza está implosionando. Esto es información pura. Lourdes Arrieta, que va a ser expulsada el día martes, seguramente irá al bloque de Unión Popular. Por lo tanto, 2 votos. Uno que no vota la Libertad Avanza, uno que vota Unión Popular. Le siguen. De ahí vienen. La Libertad Avanza viene del peronismo. Que vuelvan al peronismo no nos tiene que llamar la atención. Quieren echar a un senador porque dijo que Santiago Caputo es un payaso, un misionero. ¿Dónde va a ir ese senador? Va a armar un unibloque y después se va a votar con el bloque de Unión por la Patria. Le siguen dando senadores a Unión por la Patria. Hoy vi un tuit de Álvaro Lamadrid que ese tuit solo impugna la postulación del hijo. El hijo afirmó en la comisión del Senado, en la comisión de acuerdos, que él no conocía al ministro de Justicia, es decir, el señor, el amigo de Coppola, salvo por relaciones sociales, a Cunio Liberone. Pero Cunio lo representó jurídicamente en un caso. Fue su apoderado judicial, es decir, fue su abogado. Por tanto, mintió. Por el mero hecho de haber mentido no puede ser votado. Pero hay un acuerdo entre Unión Popular y los amigos de Milei.
Yo lamento mucho que estemos en esta situación, porque que que el gobierno esté mostrando a los 8 o 9 meses de su existencia eh, una absoluta falta de oficio, de capacidad, de inteligencia para manejar los resortes del poder, no me extraña, porque de ser panelista y gritar en un canal de televisión, no podés, sin solución de continuidad, ir a la Casa de Gobierno. Y a la gente que dice que el gobierno es peronista, Franco es peronista, Labaña es peronista, las segundas y terceras líneas de todos los ministerios son peronistas. Cunio, Libarona es peronista. Es decir, el peronismo no dejó de gobernar, continúa gobernando con Milei. Quería hacerles estas reflexiones sin enojos. Gracias por la respuesta del video del viernes. Yo sé que hacer un video el sábado conspira contra el video del viernes, pero para que se entienda lo que lo que estoy diciendo hoy, hay que ver el video del viernes. Simplemente porque es una continuidad. Es decir, yo estoy haciendo un acto de continuidad y un fe de ratas. El gobierno decidió matarlo a Macri. Y yo no voy a ser cómplice. Me guardo mis enojos. Que los tengo, que son honestos, que son justificables, pero me los voy a guardar. Y quería que ustedes supieran que me los voy a guardar. La señora hermana del presidente de la Nación pretende en Mendoza y en Córdoba armar lista propia para el año 2025, según lo que dice Infobae. Cornejo debe estar sorprendido, porque Cornejo apoyó desde su nacimiento al señor Milei en la inteligencia de, según lo que me dicen los amigos de Mendoza, no iban a joder en Mendoza. No es un buen momento para armar políticamente. Si la gente que lo rodea a Milei entendiera de esto, no es un buen momento. Es un momento donde hay mucho enojo con los jubilados, es un momento en que hay una bruta recesión, es un momento en que el gobierno debería ser humilde. Si se agarra solamente de que bajó la inflación con una recesión brutal, con un desempleo brutal, sin consumo, sin pagar las deudas, no yendo a las audiencias que convoca la Corte para cumplir una orden de la Corte. Así lograron bajar la inflación, sin pagarle a nadie de los que deben cobrar del Estado. Las provincias por coparticipación, etcétera, etcétera. Yo le digo a los amigos y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ellos de por sí no producen nada. El litio se produce acá, se produce en Catamarca, se produce en Tucumán, se produce en Salta. El trigo, la soja, el maíz, la cebada, el lino, el centeno, el mijo se produce fuera de los límites de la General Paz. Las vacas lecheras y las cárnicas, todo más allá de la General Paz. Lo más cercano que hay una vaca de la capital federal es en San Andrés de Giles, o en General Rodríguez, o en un costado de Luján. Dejen de pensar como pensaban los unitarios, porque no funciona la Argentina pensando nada más desde la ciudad de Buenos Aires.
Tranquilidad en el parque. El gobierno está implosionando y quiere hacer política en provincias donde le va a resultar difícil. Porque va a obligar al PRO a alguna cosa. O a ir por las suyas, o a pedir disculpas y volver. La relación legislativa entre el PRO y el radicalismo es muy buena. Y es una elección legislativa. Para los que editorializan cuando dos radicales discuten o intercambian opiniones, el partido se rompió, la provincia de Buenos Aires, que es una provincia importante, no sé si saben, el presidente del partido se llama Maximiliano Abad, es senador nacional, va a votar por no al hijo, quédense tranquilos. Está logrando una lista de unidad entre la gente de Manes y la gente de Lustó, etcétera, etcétera. Él se puso en el medio y lo juntó. Dice, vamos a hacer una lista de unidad. Es decir, el radicalismo seguramente en las legislativas del año que viene vaya en lista única. Mala noticia para la Libertad Avanza. Ojalá sea una buena noticia para el PRO. Los quiero mucho, nos vemos el lunes, sean buenos, pórtense bien.